Bien, estamos saludando a cada uno de los presentes en esta noche. Que Dios les bendiga. Estamos muy contentos de poder estar aquí en este estudio bíblico de este Ministerio Hispano todos los miércoles a las 7. Y estamos saludando a todos aquellos también que nos están viendo y escuchando por Facebook y después en YouTube. Bueno, vamos a seguir con el estudio de la Biblia libro a libro. Este es el estudio número 7. Vamos a ver todo lo que vamos a abarcar este estudio. Y voy a leer allí en Éxodo 11, del 1 al 3, este pasaje bíblico, y después vamos a orar para comenzar el estudio. Dios anuncia la muerte de los primogénitos, sabiendo todo lo que iba a ocurrir. Dios hace un acto de misericordia, acudiendo al faraón a través de Moisés y Aarón para que Aarón dejara ir el faraón dejara ir al pueblo. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Bien, vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos ahora que nos dirijas en todo lo que vamos a hacer, que me uses como instrumento y que prepares cada uno de nuestros corazones para escuchar este estudio y el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Sé también con todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook y después en YouTube. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con este estudio. Este es el texto clave. Vamos a hablar de la levadura, qué es lo que significaba y qué significó en el Nuevo Testamento, y también en el Antiguo Testamento, qué era lo que significaba. Este pasaje dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. 1 Corintios 5:7. Una de las cosas que vamos a ver en este estudio número 7 es la Pascua, la muerte de los primogénitos y todas esas cosas. Pero vamos a ver que la Pascua tiene que ver con nosotros, la Pascua tiene que ver con Cristo y está muy relacionada y es muy significativa, y vamos a ver por qué Dios instituyó la Pascua. Vamos a ver en este estudio la Pascua porque fue instituida, la 10ª plaga que fue la muerte de los primogénitos y la salida de Egipto. Tenemos que tener en presente cuando estudiamos la palabra, y hermano, yo doy muchas gracias a Dios porque lo estamos haciendo. Te dirá: bueno, el pastor dice esto. Sí, digo esto porque esto me obliga a mí a repasar la Biblia, y esto me enseña que Dios es un Dios que cumple lo que Él promete. Es un Dios que siempre ha cuidado a su pueblo y ha juzgado a su pueblo, pero es un Dios que lo que Él dice que va a hacer, Él lo hace. Y es un Dios que, a pesar de la dureza del corazón de las personas, sigue teniendo misericordia. Porque usted tenemos que ver, usted y yo, que cuando estamos hablando esto de que es anunciada la muerte de los primogénitos, Dios sabía todo lo que iba a ocurrir desde el comienzo. Desde antes que existiera Faraón, Dios sabía cómo iba a ser. Pero sin embargo, Dios pues acude siempre al corazón del hombre, a que el hombre se arrepienta y le siga. Y por eso pues envió allí en ese tiempo del Faraón a Moisés y Aarón, que fueron los instrumentos que Dios usó. Y después vemos en todo el periodo del pueblo de Israel cómo surgieron los profetas, vino el periodo de los jueces, estaba el periodo de los patriarcas, después vino la iglesia, vinieron los apóstoles, los que predicaban el evangelio. Hasta el día de hoy Dios ha levantado hombres para anunciar el mensaje de amor de Dios, el mensaje de misericordia, pero también de juicio que vendrá para aquellos que no se arrepienten. Moisés anuncia al faraón lo que Dios hará. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en el trono hasta el primogénito de la sierva. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Éxodo 11, 4 al 6. Dice Moisés: Jehová ha dicho así. Cada vez que Moisés hablaba con el faraón, lo que él hablaba
era que Dios se lo había dicho. Y ese era el gran problema que tenía el faraón, porque Faraón no estaba rechazando a Moisés, ni estaba rechazando a Aarón, ni estaba rechazando a los hebreos, a los israelitas. No. El faraón estaba rechazando a Dios, y todo lo que Moisés dijo y Aarón era porque Dios se lo había dicho. Fíjense que dice, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo voy a salir por medio de Egipto y morirá todo primogénito. Cuando dice todo, no quedó ni uno. Todo primogénito, no solamente en los hombres, sino también en los animales. Dice que morirá desde el primogénito de Faraón, que se siente en el trono, hasta el primogénito de la sierva. ¿Sabe qué me enseña eso? Porque una de las cosas que yo he aprendido cuando estudio la Biblia es que yo tengo que a tratar de sacar del pasaje lo más posible en cuanto a enseñanza. Cuando yo leo allí que va a morir desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito de la sierva, Dios no hace acepción de personas en cuanto a su misericordia, pero tampoco en cuanto a juicio. O sea, el que es poderoso no va a adquirir ningún beneficio a su favor en el día del juicio frente al gran trono blanco. O sea, va a ser juzgado igual que el más pobre de toda la tierra. Y en este caso, este juicio iba a caer en el propio palacio de Faraón y hasta los siervos que él tenía. Pero iba a morir todo primogénito. Ahora, imagínense esta situación. Morir todo primogénito, estamos hablando de cientos de personas, de hijos, algunos muy jóvenes, otros quizás no tan jóvenes, algunos quizás jovencitos, o algunos quizás todavía eran niños, pero iban a morir cientos de personas por esa plaga, pero no solamente iban a morir los primogénitos de las personas, sino los primogénitos de las bestias también. O sea, era un juicio que Dios quería hacer y que tristemente fue el clima de los juicios de Dios ante Faraón con las 10 plagas, y hasta que no llegó este momento, el Faraón no se dio a dejar ir al pueblo. Ahora, fíjense lo que dice allí en el versículo 6, que es hasta el final: y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. O sea, lo que sucedió en Egipto, dice que no iba a suceder, un gran clamor que no iba a suceder nunca más. O sea, lo que pasó en Egipto en este tiempo no lo va a sentir más. Claro, el tiempo de la gran tribulación va a afectar a todas las naciones, pero estaba hablando del juicio específico contra Egipto. O sea, aquello que ocurrió no iba a ocurrir de esa forma. Pero sin embargo, a pesar de eso, y vamos a ver cuando estudiemos más adelante, que a pesar de que aparentemente Faraón cedió ante esta última plaga, después pues se endureció y después persiguió al pueblo de Israel, y vamos a ver cómo Dios obra a favor de su pueblo. El corazón de Faraón sigue endurecido, y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Éxodo 11:9. Tenemos que entender que Dios es omnisapiente, todo lo sabe. Dios todo lo conoce, y dijo, Faraón no los va a oír. O sea, Dios conocía el corazón de Faraón, sabía cómo Faraón iba a actuar, sabía los pensamientos de Faraón, sabía que los aparentes arrepentimientos de Faraón todos eran falsos, y por lo tanto el juicio iba a venir. Ahora, fíjense que eso tenía un propósito, para que las maravillas mías de Dios se multipliquen en la tierra de Egipto. O sea, el corazón de Faraón, que fue por decisión propia de estar rebelde contra Dios, ¿qué provocó? Que las maravillas de Dios se multipliquen en la tierra de Egipto, o se multiplicaran en la tierra de Egipto como fue. Ahora bien, voy a trasladar eso a nuestro tiempo. Bien, la gente hoy, fíjense, ubíquense en esto ahora, ubiquémonos todos para poder entender el mensaje que tiene. Hoy, aparte de que el pueblo de Israel es una de las evidencias tangibles de que hay un Dios en el cielo, un único Dios verdadero, está también la iglesia. Pero analiza el mundo en que vivimos. La gente está endurecida contra Israel, está endurecida contra la iglesia y está endurecida contra todos aquellos que tengan que ver con Dios. Ahora, la gente lo hace por decisión propia, y esto ha obrado para que las maravillas de Dios se manifiesten. Y les voy a poner un ejemplo. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero recuerden, escoja la historia del pueblo de Israel, pero no me la coja de ahora solamente, escójala desde cuando llamó a Abraham.
Era prácticamente un hombre de 75 años, la esposa tenía 65, era estéril, y de ahí Dios formó una nación. Pero vea toda la historia de Israel. Fue un milagro que existiera. O sea, fue juzgada por Dios, fue esclavizada, fue perseguida, la trataron de destruir muchas veces. Después ya del tiempo bíblico vino el tiempo que nosotros vivimos, pasó la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y el pueblo judío lo trataron de destruir. Pero el pueblo judío está ahí, punto. Ahora bien, vamos a llevar eso a la iglesia. La iglesia viene por el Mesías que vino del pueblo de Israel. La iglesia, desde que surgió, la quisieron destruir. ¿Qué fue lo que, se acuerdan cuando usted va al libro de los Hechos, que se levantaron allí contra los discípulos y contra la iglesia, y habían tomado a Pedro, a Juan preso, habían ya matado a Esteban? O sea, había una persecución tremenda. Y entonces, el hecho de que la iglesia exista hasta el día de hoy, hermanos, es una maravilla de Dios. ¿Por qué? Porque frente a la oposición del mundo, frente a la incredulidad del mundo, Dios manifiesta sus maravillas. El mundo no cree en Dios, no quiere creer. Hay una rebeldía total. Por eso el mundo va a ir de mal en peor. Hoy me llamó un hermano de allá, también de Betel. Me llaman, yo no los llamo porque no quiero causar problemas, pero ellos sí me llaman. Y entonces me llamó uno, me dijo, se llama Leniel, pastor, ¿cómo lo extraño? Entonces empezó a preguntarme de los tiempos del fin. Le dije, sí, estamos en los tiempos del fin. Y déjame decirte algo que muchos no quieren oír. No es que la cosa esté mala, la cosa se va a poner peor. O sea, peor que la pandemia, porque el mundo va en bancarrota, en caída libre, porque está opuesto a Dios. La pandemia, ¿qué va a traer? Va a traer hambre, va a traer corrupción, va a traer violencia, va a traer maldad. Cuando se termine la pandemia, va a quedar cosas peores. La crisis económica del mundo es terrible. Pero ahora bien, ¿qué le pasa a la gente? Estoy diciendo a los llamados cristianos que no leen Mateo 24, o eso no es lo que dice Mateo 24, que habría guerra, rumores de guerra, epidemia, hambre, corrupción, maldad, que los días cuando el Hijo del Hombre viniera, o sea, Cristo viniera por segunda vez, sería como los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé eran tiempos de violencia, de maldad, de corrupción, y también sería como los días de Sodoma y Gomorra. Hoy estaba viendo yo ahí, a veces hay noticias y cosas que uno ve, no las quisiera ver, pero tengo que verlas. Hoy resulta ser, usted analiza el mundo, la mujer, estoy hablando en sentido general, la mujer quiere ser hombre y el hombre quiere ser mujer. Entonces no estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra. Ahora, la clave profética dice que así como cuando sean los días como Sodoma y Gomorra, la venida del Señor está a las puertas. Miren, a veces uno ve seriales, no es pecado ver seriales, bueno, depende de lo que pongan en el serial, pero es difícil ya ver un serial en que el investigador, el protagonista no es homosexual, o que una de las protagonistas no es lesbiana. O sea, es increíble, se les está enseñando inclusive a los niños. Ahora yo la pregunta es, pero eso no me tiene que asombrar a mí. O sea, me duele, pero eso está escrito. Eso es como decía el Señor, levantad vuestras cabezas porque el día de vuestra redención está cerca. Hermano, estamos viviendo los tiempos del fin. Ahora, como iglesia, ¿qué yo tengo que hacer? Frente a todo esto, lo único que yo puedo hacer, que debo hacer y que usted debe hacer es someterme a la voluntad de Dios, estudiar su palabra y conocer cada día a Dios. O sea, no puedo yo irme para un solo lado. O sea, voy a tratar de conocer la palabra de Dios. O sea, en estos tiempos, usted y yo tenemos que seguir la vida cristiana normal. O sea, yo sé que el mundo está difícil. La situación de este país, Estados Unidos, está difícil. La situación de Europa está peor. La situación de Asia, África, América Latina está todavía mucho más peor. Pero la vida del cristiano tiene que seguir su norma. ¿Qué es lo que quiero decir? El cristiano no se puede paralizar. Tengo que seguir estudiando la Biblia, tengo que seguir predicando el Evangelio, tengo que seguir orando. O sea, ya estamos estoy poniendo un ejemplo, estamos en una pandemia, me detengo. No, I'm sorry. Yo tengo que seguir estudiando la Biblia, tengo que seguir orando, porque el Señor me ha puesto aquí para hacer luz del mundo y sal de la tierra, punto. Entonces, tristemente esto ha afectado a la iglesia. Claro, está dentro de las claves proféticas, porque acuérdense que entre las señales del tiempo del fin está la apostasía. Muchos tendrían un enfriamiento espiritual, habría gente que estaría confundida y muchos se apartarían y dejarían el camino del Señor. Eso está pasando hoy en día. Muchos pues cogieron esta restricción, se quedaron en casa, pero ya ha pasado esto en algunas partes, pero no han regresado, se han quedado. Entonces, ¿qué ha pasado? Se han enfriado. Yo tengo que orar todos los días por permanecer fiel al Señor. Y entonces, usted y yo estamos en el mundo para llevarle al mundo un mensaje de esperanza, un mensaje de vida eterna, un mensaje de que Dios tiene lo mejor preparado para aquellos que lo buscan. Pero hermano,
Dios va a manifestar y ha manifestado sus maravillas en su pueblo, Israel, y en la iglesia hasta el día de hoy. ¿Y por qué? Motivo de la dureza de corazón de las personas. Cada día las personas están más renuentes a aceptar a Dios, a seguir a Dios y a obedecer a Dios. Acuérdense que lo que Jehová o Dios le dijo a Moisés, di a Faraón, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto, y así sucedió. Vamos a ver que Dios da instrucciones detalladas para la celebración de la Pascua. La Pascua tiene que ver con usted y conmigo, tiene que ver con Cristo, y vamos a verlo. Y vamos a mencionar algunas de las fiestas, de las fiestas solemnes en que estaba la Pascua, y por qué Dios las ordenó que se celebraran. Debían tomar un cordero por familia. Hablad a toda la congregación de Israel. Acuérdense que esto ocurrió antes que viniera la muerte de los primogénitos. Porque aunque no vamos a llegar hoy, sino quizás el domingo o el otro miércoles, acuérdense que Dios había mandado en los ventiles de la puerta a matar el cordero y con la sangre untar en el dentil, y cuando pasara el ángel, allí no había muerto, y así fue. No hubo un solo muerto en Israel, porque ellos obedecieron, y esa celebración de las Pascuas es una recordación de la redención que Dios hizo en su pueblo Israel, y también es una recordación para el pueblo cristiano de la redención que hizo Cristo en la cruz. Debían tomar un cordero por familia. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tome cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, Génesis 12:3. O sea, Éxodo 12:3, perdón. Ellos debían obedecer, tenían que tomar un cordero por familia. La familia habitaba en un hogar. Ese hogar estaba protegido por la sangre del cordero, y eso estaba mirando al cordero de Dios, que vamos a ver que era Cristo que quita el pecado del mundo. Pero dice, tomad un cordero, cada uno un cordero según la familia, un cordero por familia para que sea sacrificado. Un cordero sin defecto. Estas eran las instrucciones que Dios daba. Acuérdense que si usted y yo seguimos las instrucciones, vamos a ser bendecidos. Pensemos en los hombres de la Biblia que siguieron las instrucciones de Dios. Abraham siguió las instrucciones de Dios y fue bendecido. Noé siguió las instrucciones de Dios y fue bendecido. O sea, los hombres de Dios que siguieron sus instrucciones fueron bendecidos. Las instrucciones para la Pascua era que el cordero tenía que ser sin defecto, o sea, no podía tener una pata partida, no podía tener un rasguño, no podía tener una oreja machucada, tenía que ser sin defecto, en el sentido de que tenía que estar como algo que fuera para la venta, para vender algo especial. Esa era la idea. O sea, cuando se iban a vender estos corderos, ellos trataban de llevar lo mejor. Los corderos que quizás no estaban presentables, lo dejaban, vamos a decir así, para el consumo interno. Pero los que llevaban para comercializar, a nadie se le ocurre llevar los corderos malos porque nadie los iba a comprar. Es igual que ahora, ustedes no se fijan en las frutas. Por ejemplo, si usted va ahora a un supermercado y usted va a un estante de fruta y las ve podridas o las ve heridas o las ve abiertas, usted no compra ni una, usted se va. Inclusive las limpian. Allí, no sé si ustedes han visto que las personas, pues, las que trabajan en estos supermercados, se dedican a limpiar las frutas, y la que está mala la botan, limpian, todos los días lo hacen, para que cuando usted venga esté presentable. Bueno, la idea era esta, lo que Dios quiere mandar. El cordero tiene que ser sin defecto. Y vamos a ver por qué, tenía un propósito. El animal será sin defecto, macho de un hambre, o sea, macho de un año, o sea, ya con su pleno desarrollo. O sea, no podía ser un bebito, ni podía ser un viejo como yo de 74 años, no sé si los carneros duran tanto. Tenía que ser en su pleno desarrollo, ahí en la edad normal. Ahora, por un momento piensen, ¿a qué edad fue sacrificado Cristo? Todos sabemos que fue a los 33 años aproximadamente. Los 30 años en el hombre es el clima de su desarrollo físico, emocional, espiritual. O sea, todo el desarrollo físico de un hombre ya está a los 30 años. Tiene toda la energía, está con plena capacidad para reproducción, para poder enfrentar un hogar. Bueno, el cordero tenía que ser sin defecto, o sea, no tener ninguna tachadura, ninguna rasguño, y con completo desarrollo. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, Éxodo 12:15, o sea, 12:5. O sea, ellos tenían que tomar este cordero sin defecto y de un año. O sea, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, porque eso fue, si ellos no hacían caso de esto, iban a sufrir las consecuencias. Vamos a suponer que yo era el que recibía esta orden. Entonces ahora yo me encontraba un cordero sin defecto, pero no era de un año, era de 6 meses. Y yo lo cogía. Eso no lo podía hacer. Iba a sufrir las consecuencias. Tenía que ser sin defecto o de un año. O que yo tomara el de un año, pero que tuviera defecto. O sea,
tenía que reunir las dos condiciones, sin defecto y macho de un año. O sea, era algo, algunos catalogan esto como ritualista y precisamente Dios condenó al pueblo por hacer de esto un ritual y no entender el significado que tenía, que estaba mirando al Mesías y que Dios se lo había dicho. Pero no era un ritual, era un acto de obediencia a Dios. Mire, si usted toma y yo tomo el venir a la iglesia como un ritual, estamos muy mal delante de Dios. El venir yo a la iglesia, el yo preparar el mensaje, el estudio, predicar y usted escuchar, no puede ser un ritual, tiene que ser una necesidad y un acto de adoración a Dios. Eso es lo que Dios mira. Porque yo puedo venir a todos los estudios bíblicos, a ver si me puedo explicar. Yo puedo venir todos los domingos. Yo como pastor puedo preparar los mejores estudios, puedo preparar los mejores mensajes. Pero si lo hago como un ritual por cumplir, hermano, eso no agrada a Dios. No voy a tener la bendición de Dios. Tiene que ser un acto de obediencia, de adoración a Dios. Precisamente Dios condenó muchas veces al pueblo de Israel porque hizo de estas fiestas cosas ritualistas, que después, acuérdense que Cristo lo condenó. Los fariseos y los escribas en su tiempo eran muy ritualistas y habían dejado el verdadero significado de aquella fiesta y lo que significaba. El cordero simboliza a Cristo. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. O sea, estamos hablando 2000 años, aproximadamente más de 2500 años después, aparece Cristo, 2600, 2700 años después aparece Cristo. Todos aquellos corderos estaban mirando a Cristo. Y cuando Juan, el Bautista, que era también judío, dice que vio a Cristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque, ¿para qué se sacrificaba el Cordero? El de la Pascua era para librarlo de la muerte de los primogénitos, pero el Cordero se sacrificaba para expiar los pecados del pueblo. Y estaba la fiesta de Yom Kippur, una vez al año el sumo sacerdote hacía la expiación por el pueblo, era una fiesta muy solemne, y entonces ese Cordero que se inmolaba de expiación estaba simbolizando a Cristo. Ahora, yo puse allí que hay un mediador y no una mediadora, porque el Mesías estaba diciéndole al pueblo de Israel que ese sería el que uniría al hombre con Dios. Punto. El Mesías uniría al hombre con Dios. En el tiempo bíblico, antes del Mesías, ¿qué es lo que hacía Moisés? Unir al pueblo con Dios. O sea, Dios le hablaba a Moisés, Moisés hablaba al pueblo y él trataba de que el pueblo, en este caso Israel, se uniera con Dios. Bueno, el Mesías es la única unión perfecta con Dios. Ahora, no es que yo lo diga, es que lo dice la Biblia. Porque muchos erróneamente han puesto a María como una mediadora y claro, ignoran las escrituras, pero no hay ninguna mediadora ni hay otro mediador. O sea, yo no puedo buscar a ningún otro tipo de mediador, aunque no sea mediadora, que no sea Cristo. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció. Y está muy claro allí en 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fíjense, los corderos no podían ser hembras, ¿qué les parece? No podía ser una cordera, tenía que ser un cordero. Estaba establecido por Dios, punto. Ahora, ¿voy yo a discutir eso con Dios? No, bueno, discútelo usted, yo sí no lo voy a discutir. Dios lo estableció así. Y por eso hay un mediador, no una mediadora, porque ustedes saben, aunque nosotros sabemos que la María es real, tiene una posición alta en el reino de los cielos, pero hay gente que tienen a María como una mediadora. Entonces, ¿no han oído esa expresión en películas, quizás en documentales? María ruega por nosotros. María no puede rogar por nosotros. María tiene que rogar por ella, en el sentido de cuando era humana. Y claro, ahora está en la presencia de Dios. Pero ella es como un hijo de Dios más, como Pedro, como Juan, como nosotros discípulos, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como los patriarcas, como los profetas. Punto. Ahora, el mediador sí es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo era el Cordero de Dios. Y además hay otra cosa todavía más profunda. Cristo era el Dios encarnado. O sea, Dios manifestado en carne. El misterio de la piedad dice, Dios fue manifestado en carne y visto de los ángeles. Creo que eso está en 1 Timoteo. Déjame ver si es el 3, si no aunque esa cita no la tenía. Pero bueno, dice el misterio de la piedad, dice, Dios fue manifestado en carne y Dios fue visto de los ángeles, manifestado en el Espíritu. O sea, el cumplimiento del misterio de la piedad fue la encarnación del propio Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, la fecha para realizarlo. Dios había indicado una fecha, tenía un propósito en el calendario y debía ser en ese entonces. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes
y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Éxodo 12:6. 14 de Nisan viene siendo marzo o abril en nuestro calendario. Por eso es que cuando Cristo fue crucificado coincidió con la Pascua. ¿Se acuerdan que los judíos habían ido a celebrar la Pascua? Y siempre la semana de resurrección es entre marzo y abril en nuestro calendario, pero es el 14 del mes Nisan. Ahora dice que debía ser sacrificado el cordero que ellos tenían allí entre la hora 9 y 11. O sea, entre las 3 de la tarde y las 5. Cristo murió en la hora 9, o sea, a las 3 de la tarde. ¿Qué les parece? Fíjese, el cordero pascual debía ser inmolado entre la hora 9, o sea, entre las 3 de la tarde y las 5. Y Cristo murió a las 3 de la tarde. Así lo dice la Biblia. Cuando usted va a la Biblia dice que hubo tinieblas desde la hora 9 hasta la hora, de la hora 9 hasta la hora, de la hora 6 hasta la hora 9, a la hora 9 Cristo murió. ¿Por qué? Porque Cristo era el sacrificio perfecto, o sea, que murió allí por nosotros. Y eso está ahí relatado en Mateo 27, 45 al 47. Dice, la sangre del cordero traería salvación. Y tomará de la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12, 7 y 3. Ahora la pregunta es, ¿el poder estaba en la sangre del cordero? No. El poder estaba en el mandato de Dios. Ustedes tienen que hacer esto. Si ustedes dejan hacer esto, yo los voy a proteger. Y entonces ellos cogieron esta sangre y la hicieron tal como el Señor lo dijo. Cogieron el cordero de 1 año sin defecto, lo mataron. Ese cordero después podían comer de él y untaron en el dentil. Y entonces Dios no permitió o no obró con su poder para que ningún muerto hubiera en la tierra de Egipto. Ahora bien, ¿qué ha pasado en el mundo que nosotros conocemos, el mundo que es opuesto a Dios? ¿No se han dado cuenta que los que practican las religiones paganas y satánicas también usan la sangre? Y hacen muertes de animales, no solamente en las que nosotros conocemos de la santería, la brujería, sino en muchos países, en las tribus esas que hay en los países, hacen sus sacrificios. A veces son de animales y a veces son de humanos, porque ellos han confundido que el poder está en la sangre. El poder no está en la sangre de cualquiera, el poder está en la sangre que Dios dijo que se usara. Esta sangre del cordero, que no tenía ningún efecto si no hubiera sido dicho por Dios, estaba mirando a la sangre de Cristo. La única sangre que tiene poder es la sangre de Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo era el Dios hecho carne, punto. Y vamos a ver que hay un pasaje que dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, ustedes nos han visto quizás en algún documental personas que se bañan en sangre, o sea, eso no va a dar ningún efecto. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es tratar de tomar el mandato de Dios y confundir a los demás diciendo, no, la Biblia dice que en la sangre hay poder. Sí, pero no en cualquier sangre. En la sangre de Cristo en este caso y aquella sangre de los corderos porque había sido la orden de Dios. Ahora, vamos a ver que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 de Juan 1:7. Ahora bien, ustedes saben que la gente le agrada decir, bueno, la sangre de Jesucristo, Hijo, me limpia de todo pecado. Sí, pero hay un asunto que tenemos que hacer. La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado si yo he creído verdaderamente y yo me arrepiento. Porque fíjense cómo empieza este texto de 1 de Juan. Juan fue el discípulo amado, fue uno de los 12 discípulos, fue el que escribió el Evangelio de Juan, escribió las 3 epístolas y escribió el Apocalipsis. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y entonces dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, cuando yo he creído en Cristo, me he arrepentido de mis pecados y le he recibido como Salvador, entonces la sangre de Cristo tiene efecto en mí. Si no, no tenía efecto. Ahora bien, llevándolo al origen de la Pascua y que tiene que ver con Cristo. ¿Dónde estaba el poder del cordero y de la sangre en el tiempo bíblico? Estaba en la orden dada por Dios. O sea, Dios le dijo a Moisés, di esto al pueblo, tienen que hacerlo así. Y en esa obediencia al mandato de Moisés dado por Dios, entonces estaba el poder. No estaba ni en el cordero, ni estaba en la sangre, ni estaba en el dentil de la puerta. No, estaba en la orden dada por Dios. Ahora bien, la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado si yo sigo el orden de Dios. Tengo que creer en Dios. Tengo que obedecer a Dios. Tengo que arrepentirme de mi pecado sinceramente y entonces la sangre de Cristo hace
operación en mí. Mire, es algo que no hay forma humana de explicarlo, es una experiencia personal. Cuando una persona pues cree en Cristo, y claro, el creer en Cristo como si creyéramos en Dios, Cristo es Dios encarnado, pero es el Mesías, es el mediador entre Dios y los hombres, fue el que murió en la cruz por nosotros, es a través del cual podemos alcanzar la vida eterna. Pero cuando nosotros creemos verdaderamente, ¿qué pasa? El Espíritu Santo llega a nuestra vida y entonces nos sella y entonces nos hace aceptables delante de Dios. Y entonces la sangre de Cristo opera para limpiarme de todo pecado. Ese es el poder de lo que se llama la conversión, el poder de la regeneración. O sea, la sangre de Cristo no va a hacer nada en uno que no crea. O sea, no va a hacer, o sea, no surte efecto. La fe es la que provoca que esa sangre de Cristo, esa fe en Dios, pues produzca ese poder en mí. Muchas veces Cristo en su ministerio dijo esta palabra: tened fe en Dios. O sea, no podemos tener fe en el hombre, no podemos tener fe en un pastor X, no podemos tener fe en un evangelista X, no podemos tener fe en un misionero tal. La fe tiene que ser en Dios. O sea, Dios es el centro de todo. Ahora, yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. O sea, yo me tengo que regir por la Biblia. O sea, yo no puedo violar lo establecido por Dios. Cuando yo obedezco a Dios y sigo las normas de Dios, yo voy a ser bendecido. O sea, usted y yo no somos bendecidos porque somos bendecidos. Somos bendecidos por una razón muy poderosa, porque hemos sido obedientes. Yo nunca voy a cuestionar a Dios, yo nunca voy a dudar del poder de Dios. Yo voy a creer lo que Dios me dice, punto. Como lo creyeron los hombres a través de la historia bíblica. Si yo pongo en duda lo que Dios dice, entonces estoy haciendo a Dios mentiroso. Hay un pasaje que a mí me ha ayudado mucho, yo lo he citado otras veces, y se los voy a leer ahora. Está precisamente, es un pasaje que lo citó, ¿cómo se llama?, el apóstol Juan. Dice allí en 1 de Juan 5, porque en medio de este tiempo en que vivimos de tanta apostasía, de tanta incredulidad, de tanta maldad, de tanto materialismo, de tanto egocentrismo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo tengo que, acuérdense que Pablo le escribía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina. O sea, yo tengo que tener cuidado de mi fe. ¿Cómo yo cuido mi fe? Bueno, cuando yo estudio la palabra, cuando yo creo a Dios, cuando yo oro todos los días, cuando yo le doy gracias por lo que yo he recibido, Dios me bendice, Dios me respalda con su poder, Dios pues me aprueba delante de Él, por decirlo de alguna forma. O sea, yo tengo que creer a Dios. El mensaje del domingo tiene que ver con acción de gracia. Estaba pensando hoy y ya lo tengo preparado. Y entonces, pero el día de acción de gracias es uno solo. No, todos los días yo tengo que dar gracias. Señor, gracias por lo que tengo, gracias por lo que me has dado, sea mucho, sea poco. ¿Saben que yo he orado a Dios de esta forma? Yo no sé si usted lo hace. Yo he orado a Dios de esta forma: Señor, escuche bien, no me des más de lo que yo sea capaz de recibir. Deja ver si me puedo explicar. Esa es mi oración. Siempre la he hecho, desde que estaba en Cuba, no porque estoy en Estados Unidos. Señor, no me des más de lo que pueda recibir. Porque ha habido casos, incluyendo de llamados cristianos, que han recibido quizás una herencia de millones y se han perdido. Porque recibieron lo que no fueron capaces de asimilar. Porque ahora nosotros vivimos normalmente, todos los que estamos aquí vivimos normalmente. O sea, tenemos nuestra casita o tenemos un apartamento alquilado, comemos, desayunamos, almorzamos, que eso es mucho decir, tenemos la ropa, nos vestimos. Pero ¿qué pasaría? No estoy diciendo que eso nos pase a nosotros, pero ¿qué pasaría, digamos, si una persona recibe 70 millones de dólares? Si no lo puedes asimilar, ni que te los den. O sea, no los quiero. ¿Por qué? Porque si los 70 millones, miren, hay testimonio de que la gente que se han sacado la loto han ganado mucho dinero, pero han perdido lo más preciado, la familia. Porque votaron al esposo, se pelearon con los hijos. No, porque entonces aparecen los parientes, ¿no? Oye, tú sabes que yo soy primo o cuarto tuyo, ¿tú no te acuerdas? Del barrio donde era. Y entonces como él lo quiere todo para sí, entonces pierde toda la familia y después pierde también la plata. Entonces la oración sabia: Señor, no me des más de lo que yo pueda recibir. Yo estoy muy contento, no porque estoy en Estados Unidos, cuando estaba en Cuba, como con lo que yo tenía. Y todos los días yo daba gracias al Señor. Le voy a contar esto. Cuando yo vivía, para que tengan una idea, yo tuve refrigerador en Cuba. No tuve refrigerador en Cuba hasta el año
Sí, 80, en uno de los viajes que hizo mi papá, al año 80, o sea, estoy hablando, y yo nací en el 46, así que tuve todos esos años sin refrigerador, y sin televisor, con un radiecito de 2 bandas nada más, eso es lo que yo tenía. ¿Saben cuál era mi refrigerador? Era una de esos de cartón que le llamábamos nevera, pero estaba fea, y entonces con eso que se forraba, la levantaba y metía el trozo de hielo, y eso estaba en la cocina, ese era mi refrigerador. Ahora bien, este que está aquí, pero pudo haber sido tú, yo daba gracias, Señor, gracias, porque tengo mi neverita. Y aquello me metía miedo al susto, aquello estaba hecho, pero mal hecho, no era ni una nevera bien hecha. Pero era lo que yo tenía, punto. No, yo tenía lavadora, mi esposa, era una batea afuera, la casa no estaba mala, pero no había pintura para pintarla, las columnas que estaban adentro, una estaba ya toda rasgada, no había forma de yo cubrirla. Pero ahí nacieron mis hijos, ahí viví yo con mi esposa, y todos los días yo daba gracias al Señor. Hermano, eso es lo que hay que hacer. Gracias, Señor, por lo que tú me has dado. Pero todos los días nunca dejé ni de almorzar, ni de desayunar, almorzar y comer. No quizás como lo que yo hubiera querido, pero Dios me sostuvo. Y déjeme decirle algo, Dios utilizó una tía mía, se llamaba Nori, que era igual que si fuera mi mamá. Yo tuve 3 mamás, mi mamá que me trajo a la vida, que se ocupó mucho de mí también, mi abuela que me crió y esa tía mía que también me crió. Cuando murió mi abuela, mi tía vivía todavía en mi pueblo, lo que yo ganaba no me alcanzaba para nada. Yo ganaba, imagínense, 138 pesos en aquel tiempo con 5 de familia. Después empecé a ganar 163, yo era con todo en Cuba. Y después lo que más gané fue 2.11. Pero ni con 2.11, o sea, yo usaba la cuota. Entonces lo único que yo podía comprar, me recuerdo, era un poquito de frijoles y arroz. 5, 6 libritas, 7 libritas. Pero yo nunca compré carne con mi dinero. Pero la carne me la daba mi tía. Mi tía compraba un puerco, ella ganaba buen dinero, el esposo también. Y mientras el puerco estaba, yo comía del puerco. Y entonces yo decía, tía, que mi tío, no, su tío no se puede meter porque aquí los dos ganamos iguales. Se acababa el puerco, compraba un carnero. Yo comía del carnero aquel, se acababa el carnero. Aceite, yo llevaba aceite. Luz brillante para el fogón. O sea, Dios me proveyó, pero yo daba gracias, Señor. Gracias por lo que tengo. Llegué a Estados Unidos, viví primero en un apartamentico, bueno, lo que sea, pero siempre di gracias. Uno tiene que dar gracias a Dios. Nunca cuestioné a Dios. Mi fe no puede menguar por la situación que tenga. Por eso, Señor, no me des más de lo que yo puedo asimilar. Con lo que tú me has dado hasta aquí yo tengo. Y quizás tengo más de lo que yo quizás merezco, pero Dios da conforme a su amor y su misericordia. Pero que seamos agradecidos. Claro, esto no es el mensaje del domingo, pero tiene que ver con esto. Yo siempre voy a decir, Dios, lo que tú haces está bien. Cuando yo dudo de Dios, de que si la cosa no me va bien, Dios no está actuando bien, entonces estoy haciendo Dios mentiroso. Con esto voy a terminar. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, eso es lo que pasa al mundo, reciben el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Estoy leyendo en 1 de Juan 5, 9. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ese es el Cordero Pascual, el Cordero que estaba anunciado en la Pascua. El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, yo tengo que creer a Dios. Tengo que obedecer su palabra. Tengo que creer que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado si yo deposito la fe en Él. Está establecido por Dios. No puedo yo empezar a arreglar ¿cómo se llama? Lo que Dios ha establecido. No puedo hacerlo. Dios lo ha hecho todo muy bien. Ojalá que este estudio, y claro, vamos a seguir avanzando, que pensemos, todo esta ordenanza de la Pascua manifestaba el sacrificio que Dios haría en la persona de su Hijo, el amor de Dios, la misericordia de Dios y la manera en que Dios iba a obrar para que el hombre pudiera tener vida eterna. Acuérdense que en el tiempo antiguo la gente iba al cielo por la fe en ese Dios todopoderoso y la fe en el Mesías. Todos esos hombres que usted ve en la Biblia a partir de Abraham, hombres que ya fueron llamados por Dios, todos tenían la esperanza en un Mesías. Acuérdense que el Mesías fue anunciado en el mismo huerto del Edén cuando el hombre pecó. De la simiente de la mujer te herirá la serpiente, la simiente de la serpiente herirá en cacañar a la serpiente de la serpiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente, a la simiente de la serpiente. Y ahí estaba hablando de Cristo el Mesías. Así que Adán oyó hablar del Mesías, sí. Dios se lo comunicó, sí, de alguna forma se lo comunicó, se lo reveló, porque la fe en el Mesías era la que le podía dar vida eterna al hombre. Y si no, entonces Juan 17:3 hay que quitarlo de la Biblia. Dice así, escuche, yo lo sé de memoria, pero usted lo puede leer y quizá usted se lo sabe. Y esta es la vida eterna,
dijo Cristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien se han enviado. Así que ese Jesucristo está desde el comienzo. ¿Por qué? Porque desde el comienzo, en la eternidad, estaba el Hijo de Dios, claro, allí junto con el Padre, hasta que se humanó y se encarnó en la tierra. Que Dios nos bendiga y que entendamos que toda esta instrucción de la Pascua estaba mirando al Cordero de Dios, y que por ese Cordero de Dios usted y yo estamos aquí. Que seamos fieles a Cristo, que seamos fieles a lo que Dios quiere de nosotros, y que podamos vivir en este mundo como testigos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero también del juicio de Dios para aquellos que no quieren arrepentirse y que persisten en su pecado. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor infinito. Gracias porque nos diste la oportunidad de un día poderte conocer a través de la fe en Jesucristo, y por Él obtuvimos la vida eterna dada por ti como un don inefable. Ayúdanos, Señor, a ser testigos de esa fe. Ayúdanos a llevar un mensaje de esperanza. A entender que vivimos en un mundo que se opone a ti, en un mundo que se opone, en un mundo corrupto, en un mundo malvado, en un mundo que cada día se complace más en el pecado y en las cosas malas. Ayúdanos a vivir como luz del mundo, como sal de la tierra. Que el mundo pueda entender que la única esperanza está en acudir a ti y en recibir a tu Hijo Jesucristo como Salvador y Señor. Bendice este ministerio hispano. Bendice cada iglesia que se reúne en este día y los que se reúnen cada día a través de todo el año, no solamente en este país, Estados Unidos, sino en todos los países del mundo. Sé con cada misionero, con cada pastor, con cada hijo tuyo. Que podamos brillar para dar el mensaje que el mundo necesita. Guárdanos y cuídanos y perdona nuestros pecados. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.